Adelantando nuestra base para la pizza, les voy a hablar de la clásica salsa napolitana. Esta clásica receta a base de tomates, podemos trabajarla de varias formas. Lo que hacemos es pelar el tomate, retirar la piel, cortarlo en trozos grandes y empezar a saltear con un poco de aceite de oliva. Podemos poner un poquito de ajo, podría ser un diente de ajo. En este caso yo tengo 2 tomates, un diente de ajo, un poquito de orégano, una pizca de orégano, una cucharada de cebolla finamente picada y 2 cucharadas de pasta de tomate. La pasta de tomate, digamos que la usamos para realzar un poco más el color y el sabor del tomate, pero no es necesario utilizarla en caso de que quieran una napolitana 100% artesanal y natural. Luego de ese proceso de sofrito del que les hablo, lo llevé a la licuadora y obtengo esta consistencia que ven acá. Es líquida pero con bastante cuerpo, lo cual me va a ayudar a que en la masa no se nos humezca demasiado. También agregué un poquito de agua hasta que ustedes vayan viendo el punto deseado. Como hoy vamos a hacer una variación bastante interesante, y es que vamos a hacer una pizza mexicana, voy a agregar un ingrediente muy tradicional mexicano que es la salsa Valentina, una salsa muy comercializada en México, pero que también pueden conseguir aquí en Colombia o en otros países en supermercados de importación. Voy a agregar aproximadamente una cucharada. Es una salsa picante, no es demasiado picante, tiene bastantes mezclas de chiles, lo cual le da un sabor bastante interesante. Entonces aquí ya tenemos una variación importante y muy diferente de lo que es una napolitana básica, y el aroma ha cambiado completamente. Bueno, entonces podemos poner aquí sal al gusto para esta salsa y les voy a hablar de los demás ingredientes. Queso, vamos a usar bastante queso. Lo ideal en la pizza es usar el mismo peso de la masa en queso, o al menos la mitad de su peso. Vamos a usar jalapeños, porque yo quiero una pizza bien picante. Obviamente aquí estamos haciendo una pizza, una alternativa. Podemos jugar con muchos ingredientes y eso es lo interesante y delicioso de la pizza. Vamos a usar albahaca, en este caso yo estoy usando hojas de albahaca y también flor de la misma albahaca, que nos va a dar un aroma bastante interesante. Vamos a usar chorizo. Este chorizo lo hemos cortado y lo hemos salteado previamente para que esté bien doradito. Como es una pizza al sartén, tenemos que ayudarle a los ingredientes, tienen que estar precocidos. No podemos poner los ingredientes totalmente crudos como en el horno, porque recordemos que en el sartén no vamos a tener ese calor superficial tan importante en la pizza. Entonces vamos a tener que utilizar, precocer nuestros productos antes de agregarlos a la masa. Así ayudamos un poco el proceso. Finalmente yo voy a usar queso parmesano, que también es una opción. Y bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de proteína, pollos, carne maduradas, jamones. Pueden hacer pizzas totalmente vegetarianas con vegetales salteados, y es muy importante en el caso de las pizzas de sartén saltear y, como les digo, precocer antes, ya sea los vegetales o todos los ingredientes que vayan a utilizar, a excepción de ingredientes como el queso, que bueno, se van a fundir fácilmente. Aquí vamos a ponerle una pizca de sal a nuestra salsa y bueno, ya tenemos los ingredientes que yo voy a utilizar. Esta salsa napolitana, la que hicimos antes de agregarle la Valentina, que es la salsa mexicana, es una base de muchísimas pizzas, por lo menos de la mayoría. Y lo bueno de esta salsa es que también puede agregarse un poco de azúcar para endulzarla un poco y usarla como base de pizzas de dulce, como la hawaiana, y ahora estas pizzas que tienen dulce muy comúnmente usadas actualmente.
Listo, entonces hemos tenido un tiempo de descanso. La masa debe sentirse bastante suave y de hecho vamos a empezar a ver que va a empezar a inflar, resultado de la fermentación por levadura. Si la masa es muy firme, que es lo más lógico cuando tenemos una masa en hidratación al 60%, es decir, es muy consistente, muy chicluda y tiende a regresar mucho, a tener mucha fuerza, pueden subir la hidratación un poquito hasta llegar a los 160 mililitros. Esta la estamos trabajando con 150 a un 60% de hidratación. Podemos subirlo a 160 mililitros y trabajar alrededor de un 64%, entre 60 y 64%. Al subir la humedad vamos a tener una masa más rápida, más fácil de amasar, más fácil de trabajar y también va a ser más suave. Vamos a empezar con el proceso de estirado. Entonces vamos a poner harina. Les recomiendo usar harina de maíz si tienen, si no pueden usar la harina de trigo. La harina de maíz nos va a ayudar a que la masa no se nos ponga más seca porque tiene una absorción menor. La harina de trigo va a tratar de integrarse a la masa y puede resecarla un poco. Entonces vamos a empezar a estirarla. Voy a utilizar un rodillo y voy girando la masa para que se mantenga redonda. Y entonces aquí vamos a ir volteando, vamos a ir repitiendo la operación, vamos a generar fuerza, no demasiada para que no se nos deforme, pero tampoco tan suave para no tardar tanto en el proceso, y vamos a ir dándole la forma circular. De vez en cuando vamos intercalando el proceso de rodillo con un proceso manual, que es poner los dedos. Recordemos que esto es para romper un poco esa estructura elástica y que la masa no regrese a donde estaba, sino que se mantenga amplia como estamos tratando de trabajarla. Una vez hagamos este proceso de los dedos, seguimos estirando con el rodillo y vamos a repetir la operación hasta que lleguemos al tamaño ideal. Yo estoy usando un sartén, o voy a usar un sartén de unos 30 centímetros. Entonces la idea es llegar con la masa a una amplitud un poco mayor, porque recordemos que la masa tiene memoria y va a tratar de regresar al centro. Entonces voy a dejarla de unos 30-32 centímetros. Si tienen un sartén más pequeño, pues pueden dividir la masa en dos partes y trabajar dos piezas pequeñas. En este caso yo voy a trabajar una de 30 centímetros y 4 porciones. Bueno, aquí hemos estirado ya. Vamos trabajando los dedos para que la masa no regrese y ya tenemos un tamaño de unos 30 centímetros. Vamos a medirlo acá en el sartén. Este sartén es un poco redondo, les aconsejo usar un sartén, por ejemplo, de crepe, que podría ser más útil, aunque este está perfecto. Y bueno, una vez hayamos medido, retiramos la masa y nos vamos a calentar el sartén para el proceso de choque térmico de la masa. Vamos a arrancar calentando nuestro sartén, fuego alto. Vamos a dejar que el sartén caliente unos 15 a 20 segundos, bien caliente, y vamos a poner nuestra masa. Este proceso lo vamos a hacer para precocer la masa. El grosor de la masa, digamos, es opcional, cada uno al gusto. Hay personas que prefieren la masa más delgada y otros más gruesa. Esta masita está gruesita, entonces vamos a ponerla bien repartida en el sartén para que se cosa pareja. Y bueno, ahí vamos a dejarla unos 2 minutos con el sartén bien caliente y vamos a ir levantando la masa y vamos mirando cómo va. Y vamos a usar un tenedor para chuzar un poco la parte del centro y evitar que empiece a inflarse la masa. Acá vamos a ver que va a empezar a generar unas burbujitas. Estas burbujitas las vamos a eliminar pasando el tenedor solamente en la parte de la mitad. Vamos a dejar que el borde se infle, lo cual es característico de la pizza. No tenemos que llegar hasta el fondo, simplemente es romper para que ella pueda respirar
y no se nos formen burbujas. Y dejamos el bordecito para que vaya quedando bien inflado. Bueno, aquí voy a usar una cuchara de palo para darle la vuelta a la masa. La levantamos y cuando veamos que empieza a tomar el color dorado, vamos a darle una vuelta rápida. Voy a poner la mano acá y voy a girar rápidamente. Y ahí vemos el color que ha tomado la masa. Aquí puedo bajar un poco el fuego. Si estamos trabajando una masa gruesa, bajamos el fuego para que tenga tiempo de cocerse. De lo contrario, si es una masa delgada, simplemente con el choque a alta temperatura es suficiente. Aquí estamos dejando cocer. Voy a dejarla aproximadamente unos 5 minutos a fuego bajo, ya que hacer una masa gruesa requiere un proceso de cocción más largo para que no tengamos olor a levadura ni una masa cruda. Bueno, transcurridos unos 5 minutos vamos a darle vuelta nuevamente por donde empezamos, donde hicimos los huequitos. Acomodamos la masa y bueno, vamos a retirarla para el proceso de formado de la pizza, poner la salsa y igual nuevamente volvemos a cocción. Vamos a agregar nuestra salsa napolitana. Importante siempre agregar una buena cantidad de salsa. Nos vamos al centro y con la misma cuchara vamos a empezar a esparcirlo de forma circular. Y bueno, a modo de tip, si queremos una masa de acuerdo al tamaño de cada sartén, pesamos y, por ejemplo, para 20 centímetros, un sartén de 20 centímetros, pesamos 200 gramos de la masa que hemos hecho. Y en este caso, para un sartén de 30 centímetros, 300 gramos de masa. Vamos a obtener una masa de buen grosor. Eso teniendo en cuenta que sea una masa tradicional leudada, pero si ustedes quieren una masa delgada y crocante, pues las cantidades deben ser menores y la pizza debe estar muy delgada antes de llegar al sartén. Vamos a iniciar aquí poniendo unas hojas de albahaca. Esto es albahaca fresca, podrían utilizar también albahaca seca. Pueden poner 2 o 3 hojitas nomás. A mí me gusta bastante la albahaca, entonces voy a poner bastante. Pero recordemos que es una hoja bien aromática. Luego de esto vamos a poner el queso. Que debe ser abundante. Pongo la hoja primero que el queso porque la hoja se nos va a poner, se nos va a marchitar por el calor. Entonces la idea es no dejarla arriba para que no se vea triste la hojita. Entonces vamos a ponerla así debajo y encima el queso, que tape toda la salsa y las hojitas. Evitar ponerlo de pronto al borde para que no se nos queme. Bueno, y una vez hemos puesto el queso, aquí viene una parte en la que cada uno va a poner los ingredientes que más le gusten. Yo voy a usar jalapeños, como les dije, me gusta bastante el picante, entonces voy a ponerle jalapeños. Ustedes van poniendo los ingredientes que les va gustando. Pepperoni, salami, cualquier tipo de carne, otros tipos de quesos. Después de los jalapeños voy a poner estos chorizos. Este es un chorizo conocido como Santa Rosano. Y lo que hice fue que lo salteé y le puse una salsa de chile para que quedara más picante. Y bueno, voy a ponerlo por toda la pizza.
Bueno, aquí ya terminé de poner la proteína. Voy a ponerle un poquito más de la salsa. En este caso no hay necesidad de esparcirla, puedo ponerla por partes. Eso nos va a ayudar a tener una pizza un poco más colorida y más húmeda. Bueno, para finalizar voy a poner un poquito de queso parmesano, que va a intensificar bastante el sabor del queso y le va a dar un sabor bastante interesante a la pizza. Y bueno, nos vamos a la segunda parte de la cocción. La segunda cocción en sartén la vamos a hacer con tapa. Si tienen un sartén con tapa, esas tapas que tienen un huequito por donde escapa el calor. Si no, vamos a usar una tapa improvisada, en este caso con aluminio, básicamente para encerrar el calor y que la cocción se dé en la parte superior. Entonces simplemente vamos a ir envolviendo el aluminio, que nos quede bien tapadito el sartén. Y bueno, si es necesario ponemos una segunda capa de aluminio, si no lo dejamos así. Y vamos a usar un tenedor. Vamos a hacer unos poquitos huecos. Luego de hacer estos huecos, nos aseguramos de que esté bien tapadito y nos vamos nuevamente al fuego, pero esta vez lo vamos a hacer a fuego bajo. Vamos a ponerlo a fuego bajo y aquí vamos a estar unos 10 minutos, máximo 15, dependiendo del tamaño y el grosor de la masa. Los primeros 5 minutos lo ideal es no destaparlo e irlo viendo cada tanto para ver que el queso está gratinando e ir mirando la masa por debajo que no se esté dorando en exceso. Bueno, nos ha tomado alrededor de 15 minutos que el queso derrita bien y la masa nos quede crocante por debajo. Usé una tapa pesada para ponerle algo de peso encima y que nos guardará más calor. Vamos a mirar el resultado. Ya tenemos el queso fundido. Ya la masa por debajo está bien crocante. Entonces vamos a retirarla. Bueno, y así es como ha quedado nuestra pizza. Esto huele increíble. Ahí suena el queso y ya se fundió. Bueno, vamos a sacarla del sartén y vamos a porcionarla. Bueno, si quieren aquí podemos ayudarnos con una espatulita o podemos ponerlo directo en la tabla. Listo. Vamos a porcionar. Bueno, y viene la parte más divertida de la receta, que es probarla. Entonces recordemos que esta pizza también la podemos trabajar perfectamente en un horno. Digamos que esta es la receta práctica para trabajar en el sartén o para quien de pronto no tenga un horno a la mano, pero es una receta que también podemos trabajar en horno. La temperatura del horno sería entre 200 y 300 grados. Tenemos un buen rango de trabajo. 300 grados para masas delgadas, 200 grados para masas gruesas como esta. Y bueno, recuerden utilizar los ingredientes de su agrado, sus favoritos, mucho queso y que empiece a desbordarse como ven aquí. Vamos a cortarla y bueno, les voy a contar ahorita cómo nos quedó esto. Vamos a ver aquí, miren ese interior, muy húmeda. Aquí me van a salir 4 porciones muy buenas. Bueno, aquí les muestro y disfrútenla. Miren ese queso.